Bueno, pues vamos a continuar con el delito en casos, en este caso con el supuesto de hecho número 5. Como sabéis, en estas clases que estamos denominando el delito en 7 casos, lo que intentamos hacer es repasar la teoría del delito por medio de algunos supuestos prácticos. Por tanto, me gustaría empezar por realizar dos breves aclaraciones iniciales. La primera se refiere pues precisamente a que son, digamos, el objetivo no es resolver el supuesto de hecho, como efectivamente repasar una parte de la teoría del delito. Hoy, por ejemplo, vamos a plantear un supuesto que es de tentativa inidónea, pero donde a mí no me interesa tanto centrarme en este caso en la tentativa inidónea y en la problemática enorme y compleja y con toda la profundidad que merecería la tentativa inidónea, sino simplemente en hacer un breve repaso de las fases de ejecución del delito y concretamente de lo que se viene denominando desde siempre iter criminis. Por tanto, utilizamos además, y esta es la segunda aclaración, supuestos que son en cierta medida modificados. Este caso creo que poco modificado está. Este caso está basado en una sentencia del Tribunal Supremo de hace unos años y es, si no me equivoco, en el libro Casos difíciles e irresolubles es uno de los casos que utiliza, pero no estoy seguro. Desde luego sí, en su ponencia, uno de los autores, si no el autor que mejor ha trabajado el tema de la tentativa en España, que es Rafael Alcácer Guirao, buen amigo. Bien. Este es el supuesto de hecho. Juan, que había sido conducido al juzgado custodiado por 2 agentes de la Guardia Civil para la práctica de una diligencia ante la juez, una vez ante ella pidió que se le retiraran las esposas que le sujetaban las manos, y se accedió a ello. Tras haberlo liberado, aprovechó la situación para sujetar fuertemente a la juez y amenazarla de muerte con una cuchilla de afeitar que tenía oculta, llegándole a producir varios cortes en el cuello. Esto motivó la apresurada reacción de uno de los agentes que sacó su arma que no llevaba el cargador ni balas en la recámara, apuntando a la cara de Juan. En ese momento, Juan le arrebató el arma al agente para luego, apuntándole, accionar el mecanismo de disparo. No produciéndose el disparo, Juan volvió a dirigir el arma contra la otra agente, accionando de nuevo el gatillo. Bueno, el supuesto de hecho está más o menos claro y también está más o menos claro qué es lo que vamos a plantear. Que el arma estaba descargada no era sabido por Juan, eso también está claro, es una consigna de seguridad para los agentes que llevan a cabo las conducciones de presos, tampoco era conocido por la agente contra la que intentó disparar en último lugar, que no se dedicaba a ese tipo de traslado y que en el momento en que le apuntaban con el arma tuvo la creencia de que podía morir, por lo que sufrió un grave impacto emocional. Aquí hay una cuestión que no sé si va a ser relevante o no, que es que efectivamente cuando él apunta con la pistola a quien precisamente se la ha quitado, el otro sabe que no se puede hacer absolutamente nada con ello. Pero cuando apunta a la otra agente, la otra no lo sabe y por tanto pues ella sí sufre, digamos, un impacto emocional porque ella sí cree que efectivamente existe, igual que la juez, posibilidad de que se le mate. Y lo cierto es que parece bastante claro que él, cuando acciona el gatillo, está convencido de que tiene balas. Bien, lo que vamos a hacer, como siempre, es, una vez visto el caso, analizar por encima las problemáticas relacionadas, repasar las mismas e intentar, bueno, pues, resolver, aunque sea por encima, el supuesto de hecho, siguiendo nuestra propuesta de resolución. La pregunta en este caso, digamos, final sería si el sujeto realiza una tentativa de homicidio en las dos conductas que lleva a cabo. En realidad sería más, porque, es decir, tendríamos que ver también la conducta previa que realiza cuando le pone la cuchilla en el cuello a la jueza, etcétera. Pero ¿existe tentativa de homicidio, sí o no? Y existe una tentativa de homicidio, 2 tentativas de homicidio. En realidad, más que eso, que puede ser aparentemente sencillo de resolver, nos interesa determinar si el hecho de que el sujeto se esté representando un riesgo distinto al que efectivamente él está realizando es relevante. Una de las formas de error
que nosotros solemos pasar por alto es el error inverso. ¿Qué pasa cuando alguien cree que está cometiendo un delito que en realidad no está cometiendo? Lo curioso es que lo pasamos por alto de forma expresa, pero la tentativa no es más que un error inverso, siempre. La tentativa de delito es un error inverso. Es cuando el sujeto cree que está consumando, sobre todo particularmente la tentativa acabada, cuando cree que está haciendo aquello que le llevará a realizar el hecho típico y antijurídico y sin embargo no es así. En este caso tenemos una persona que propiamente no está poniendo en peligro ningún bien jurídico protegido, ¿o sí? Es decir, está realizando una conducta peligrosa ex ante, claro, sí, es decir, dependiendo de cómo lo cifremos. Está realizando una conducta peligrosa ex ante, está cogiendo una pistola, ya, bien. Y si lo que decimos es que está realizando una conducta que consiste en apuntar con una pistola descargada y apretar el gatillo, claro, y realmente el apuntar con una pistola descargada, si él sabe, imaginemos que él sabe que la pistola está descargada y apunta a alguien con una pistola descargada, en ningún caso cuando eso ha pasado se puede considerar robo con violencia o intimidación y ha servido para en determinados casos utilizar como robo con violencia o intimidación por la parte de intimidación, pero nunca se considera que hay un concurso con una tentativa de homicidio. Y en cambio aquí, por el mero conocimiento que él tiene, es decir, por el mero hecho de que él no sepa que la pistola no está cargada, la misma conducta cambia completamente de significado, y lo que es una conducta que no tiene riesgo para la vida, como se utiliza en 1000 sentencias, una conducta que no tiene riesgo para la vida, como es entrar en una tienda con una pistola falsa y decir te voy a matar, sí, hay intimidación, pero no hay tentativa de homicidio porque no hay un riesgo, lógicamente, de producir el resultado de muerte, aquí sí lo hay. Porque si no hay un riesgo ex ante de producir el resultado de muerte, no hay tentativa. Sí, pero insisto que la voluntad está muy bien, es decir, sobre todo para conseguir cosas en la vida. Pero para el derecho penal es necesario un riesgo ex ante. La pregunta entonces ¿es relevante que el sujeto se represente un riesgo distinto al que realmente existe? El riesgo que vamos a tener en cuenta es el que él se representa y no el que efectivamente existe. Si riesgo no hay, y sin embargo, es decir, él se representa que riesgo sí hay, entonces ya hay riesgo suficiente para. Lo tercero que vamos a analizar, por tanto, y es todo lo mismo, es determinar si puede ser responsable penalmente por una conducta a alguien, por una conducta que ex ante no es idónea para producir el resultado. Apuntar con un arma descargada ¿tiene la capacidad potencial de producir la muerte de una persona, sí o no? Dime cómo. ¿De qué persona? Es que iba a decir mi mujer, pero mi mujer no tiene tanto susto, lo que pasa es que las películas de terror no le gustan, pero una persona que tiene, es decir, es tan... Es que no. A ver, cuéntame. Vamos a ver, si le pegas 7 veces y lo haces así, no va a funcionar. Es que tiene un punto rojo, ¿no? A ver. Habla, Victoria. Hola. Hola, muy bien, pero no se oye. Sigue. Dame a ver. No sé si es que no va por las pilas. ¿Sí? Ya va. Es que de verdad, eres gafe, Victoria. Dime, Victoria. A ver, tú has preguntado si en algún caso, en alguna situación, apuntar con una pistola sin balas puede causar la muerte de una persona. Sí. Y yo digo que sí. Dime cómo. En el caso de que esa policía, en vez de un grave impacto emocional, al no saber que estaba sin balas, tuviese problemas de corazón, le hubiese podido causar un infarto. Es apuntar solo. Entonces no tendríamos que valorar el conocimiento del
o sea, al apuntarlo, si conocía si tenía problemas de corazón o no. Sí, esto va de esto, precisamente. Vamos a tener que valorar, pero la cuestión es, no ya si tenemos que valorar el conocimiento de quien hace, que siempre hemos dicho que lo tenemos en cuenta. Normalmente lo curioso es que lo que nos, digamos, interesa son supuestos en los que un sujeto no cree que está haciendo nada y lo está haciendo. ¿Vale? Esos son los supuestos que normalmente nos interesan. Para saber si es una conducta potencialmente apta de riesgo, decimos, el conocimiento imputado tiene que ser relevante. Yo imputo un hecho, es decir, el hecho tiene que ser con conocimiento y con control o sin conocimiento y control, imputación extraordinaria. ¿Qué he hecho? ¿Con qué conocimiento, con qué control? Y luego lo valoro. Pero eso lo estamos haciendo para ver si tú tienes el conocimiento que después va a ser valorado como responsabilidad dolosa del hecho injusto. Lo curioso es que aquí es al revés. Por eso, es decir, por eso he empezado por una cosa que en su momento me dijo mi querido amigo y en parte maestro Pablo Sánchez Hostiz, que era y es algo muy obvio y muy sencillo, pero que, bueno, que yo no había visto hasta aquel momento, y es que la tentativa es un error inverso. Entonces, si tú entiendes que la tentativa es un error inverso, en realidad estamos ante alguien que cree efectivamente que está realizando lo que tiene que realizar pero no lo está realizando. Y además, lo más curioso es que toda tentativa es un error inverso. Es decir, el tipo que se pone en una... el francotirador que se prepara en un sitio y dispara, y en ese mismo instante pasa una mariposa, pero de esas gordacas, ¿vale? Y desvía 1 milímetro. Las mariposas, es decir, cuidado con las mariposas, son tremendamente peligrosas. Hay gente en Crimina que ve una mariposa y ya viene a mi despacho, mata a ese bicho que hay ahí. Bien, entonces, es decir, desvía un poco la bala y entonces pasa la bala por aquí. Es un error, es un error. Es decir, el sujeto está haciendo todo lo único que no cuenta con las mariposas de los... ¿Sabes? ¿Se entiende? ¿Vale? Con las bonitas mariposas, ¿vale? Entonces, dicho eso, lo que tú dices, la argumentación es válida, pero está muy forzadica. Es válida, sí, hombre, si tú dices, Fernando, si es posible, hombre, claro que es posible, no, si es posible, si yo creo en la vida extraterrestre y además que nos han visitado, lo creo, en serio, es decir, no nosotros, yo todavía no he tenido esa suerte, pero yo tengo ET en mi casa, pero es de plástico, vamos, pero dicho eso, es parecido, es decir, es muy improbable, no existe, no se puede decir que sea una conducta de riesgo de producir la muerte de otro, enseñar con una pistola que es falsa o con una pistola de fogueo sin balas. Yo no lo creo, yo creo que no es una conducta de riesgo. Es mucho más una conducta de riesgo pegar un puñetazo aquí, o es, no sé. Pero bien, en todo caso, lo discutimos. Y todo esto digamos, es lo que está detrás de la tentativa inidónea, que por otra parte no es tanto el objeto como, digamos, lo que nos tiene que hacer pensar de nuevo respecto al injusto. Esto no es una clase sobre tentativa inidónea, porque entonces faltarían pues muchísima profundidad, sino un repaso, por tanto, sobre distintas cuestiones. Nos vamos a preguntar, por tanto, nos vamos a plantear si hay un riesgo ex ante o no, porque ya hemos dicho que según la mira que tú adoptes, podemos decir que lo hay o no. En una conversación de bar yo puedo decir, hombre, sacar una pistola y apuntar y disparar a un tío con una pistola es un comportamiento peligroso, una pistola que podría haber tenido balas. Eso es válido. Y decir, apuntar a un tío con una pistola que no tiene balas y apretar un gatillo es lo mismo que decirle, ¡bu! No es peligroso, no puede nunca producir la muerte. Entonces, ¿cuál de las dos opciones o cómo tenemos que saber, cómo tenemos que argumentar respecto a cuál de las dos opciones es válida? ¿Hay dolo? Quizá esto sea lo menos problemático aquí porque es bastante evidente. Se da un resultado ex post, en definitiva, si hay tentativa. Lo que vamos a hacer en realidad es, aunque la cuestión, es decir, son varias las cuestiones que se plantean, vamos a ver un poquito de iter criminis y después tentativa, y hablaremos de tentativa inidónea. Bien,
Cuando hablamos de el iter criminis, hablamos sobre todo de la, digamos, de la posibilidad de criminalizar conductas que en última instancia no realizan el daño o la lesión al bien jurídico. Estoy pensando ahora ya en el modelo anglosajón. Serían, es decir, conductas que no llegan a producir, a causar el harm, ¿vale? Que no causan el daño y que sin embargo van a ser criminalizadas y pueden ser. ¿Pero cuáles? ¿Cómo es posible que conductas que en sí no lesionan o no responden completamente a la razón por la que se incrimina sí se castiguen? ¿Cuál es el fundamento de ello? Bueno, digamos, el iter criminis lo que hace es un análisis de este tipo de cuestiones y da lugar, digamos, a la comprensión de que existen, cuanto menos esencialmente, cuanto menos básicamente, dos fases no tan fáciles de distinguir a veces, no tan fáciles de distinguir, pero que conceptualmente deberíamos, por lo menos, poder ser capaces de diferenciar para poder aplicar el cogitationem poenam nemo patitur, ¿no? Sabéis el principio de que el pensamiento no puede ser castigado. Por tanto, debemos ser capaces de distinguir entre la criminalización de pensamientos y la criminalización de hechos. Es decir, por ejemplo, es que sí es una buena forma de continuar, ¿no? Por ejemplo, el delito de humillación a las víctimas del terrorismo, que incluye entre las conductas típicas el no condenar los actos de terrorismo. Imaginemos que se establece directamente y expresamente, además únicamente un delito, el que no condenare actos de terrorismo. Es decir, se puede condenar una conducta, se puede criminalizar una conducta ofensiva, puede ser. Tú puedes establecer una conducta ofensiva, pero en este caso la conducta ofensiva no es una conducta ofensiva que está en fase interna. ¿No se está criminalizando un determinado pensamiento? Esto no vamos a entrar porque además es complejo y polémico. Pero lo que sí quiero que entendáis es que tenemos entre aquellos elementos que no pertenecen todavía a un hecho y aquellos que sí. La fase interna y la fase externa. Y en la fase externa tendríamos ya, digamos, todos los distintos pasos que van desde aquellos actos que todavía no son ejecución del delito, que denominaríamos actos preparatorios, hasta los actos ya de ejecución del delito, que son la tentativa y la consumación, que aquí no está, por cierto, y después, pues, evidentemente, todos los elementos que se relacionan con ello. Digamos que en derecho penal se acepta que de todo ese camino que recorre desde la propia ideación del hecho hasta la consumación final, digamos que la fase interna no puede ser penalmente relevante. Y sin embargo, sí lo será la fase externa, lo que es la preparación del delito, la ejecución del delito y la consumación del delito. Porque en efecto el derecho penal lo que hace es establecer un injusto y ese injusto, hasta que no se realiza de forma completa, no está consumado. Pero también sabemos que yo puedo realizar un peligro ex ante potencialmente apto para ese injusto y que con eso yo ya estoy realizando la tentativa y por tanto ya puedo ser criminalizado. Más complicado va a ser, lo veremos, pues cómo yo puedo castigar una conducta cuando no hay peligro ex ante. Y en el fondo, esos son los actos preparatorios. Por tanto, la pregunta previa que tenemos que intentar tener en cuenta siempre, y que parece que es una pregunta que no tiene tanto que ver con el caso de hoy, pero que es la pregunta clave absoluta que tenemos que saber responder para el caso de hoy, es ¿por qué se pueden castigar conductas que no llegan a lesionar bienes jurídicos? En el caso de hoy incluso, la pregunta sería ¿por qué se pueden llegar a castigar conductas que incluso ni siquiera desde una perspectiva real ex post son peligrosas para el bien jurídico desde una perspectiva ex ante? Bueno, en la actualidad está bastante asumido que el peso de la fundamentación en cuestiones como autoría, participación, pero también como en tentativa de por qué se pueden criminalizar
aquellos, digamos, injustos no completos, como son aparentemente el injusto de partícipe o como son la tentativa, no se pueden justificar en elementos intencionales del sujeto. Las teorías subjetivas, que las que dicen que lo relevante en este caso para la criminalización de conductas es que existe una voluntad contraria, pero una voluntad que yo creo que no es la palabra más adecuada, sino una intención contraria al derecho junto con lo que se hace. Yo hago algo y tengo una intención de, digamos que van perdiendo peso con las teorías objetivas, aunque en realidad todavía, digamos, son muchos y somos muchos los que en cierta medida creo que se puede defender por una parte la contrariedad jurídica que implica el hacer algo con el conocimiento, aunque no sea cierto, de lo que puede hacer, y por otra parte la propia peligrosidad del bien jurídico protegido. Pero son las dos posiciones, digamos, que están y que tenemos que tener en cuenta. Repito un segundo. En principio está claro que el peso puede tenerlo la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Pero si tú das todo el peso a la puesta en peligro del bien jurídico protegido, ¿por qué la tentativa de homicidio se castiga con más pena que las lesiones? Cuando desde una perspectiva de resultado y de injusto es exactamente el mismo en un caso y en otro. ¿Por qué tú vas a castigar a alguien que causa las mismas lesiones con un disparo que con un puñetazo? Exactamente las mismas. Es decir, al final los mismos días de curación. ¿Por qué al del disparo le vas a castigar si tienes en cuenta simplemente el peligro para la salud? ¿Por qué le vas a castigar con más pena que el tal? A veces es más fácil explicarlo es que el que está realizando el disparo no se está enfrentando a la norma lesionar, se está enfrentando a la norma matar, porque está representándose y por tanto la contrariedad normativa y la confrontación con la norma ya no es solo con voy a pegarle una torta y voy por tanto a hacer algo que puede lesionarle, sino que él se está confrontando con la norma no mates. ¿Se entiende? Por tanto, es verdad que las teorías objetivas adquieren más, digamos, peso, pero que estas teorías subjetivas, si nos olvidamos de la voluntad como intención, de la intención de producir un resultado, y pensamos en la voluntad o como volición de contrariedad a derecho, podemos encontrar una explicación que nos justifique por qué después vamos a tomar determinadas decisiones, como por ejemplo en el caso de la tentativa inidónea. Bien, siguiendo con el repaso, todo esto, es decir, tremendamente somero, tenéis mucha más información en los vídeos, en los materiales teóricos, etcétera, etcétera. Digamos, y sobre todo aquí es que me voy a pasar más tiempo explicando todo lo que no se explica que lo que se explica en la presentación, pero es que tenemos el tiempo muy limitado. Los actos preparatorios punibles, la primera cuestión esencial, que no la vamos a tratar, pero es una cuestión muy importante y la dejamos muy por encima, es, como he dicho, cómo es posible que hechos que no son ejecución y por tanto que no consisten en la realización de un peligro ex ante, porque si consistieran en la realización de un peligro ex ante serían tentativa, es decir, la separación entre tentativa y consumación es que en la consumación hay lesión o hay realización completa del injusto y en la tentativa no. La separación entre tentativa y actos preparatorios es que en la tentativa ya hay ejecución, es decir, hay puesta en peligro ex ante. Y sin embargo, en los actos preparatorios no. Y sin embargo, hemos estado diciendo todo el tiempo que si no hay peligro ex ante, no hay nada. El hecho no es típico, es irrelevante. Entonces, ¿cómo es posible que decimos eso? Pues bueno, no sé si deberíamos decirlo, pero los estados democráticos prácticamente todos aceptan la necesidad en determinados momentos y en determinado tipo de actos y con argumentaciones basadas precisamente en la peligrosidad de determinados actos que propiamente no son inicio de la ejecución contra un bien jurídico concreto, de criminalizar algunas conductas como son estos actos preparatorios. ¿Qué son los actos preparatorios? Actos anteriores a la ejecución que, en primer lugar, para que sean criminalizados tienen que estar tipificados expresamente, bien expresamente en el tipo, que por cierto, es decir, el Código Penal, con las últimas reformas, con la tendencia de populismo punitivo de unos y otros en las que están, digamos,
plagado el Código Penal de actos preparatorios específicos, pero además el Código Penal lo que establece es, digamos, actos preparatorios y los define en la parte general, en la parte general del derecho penal, los define como actos preparatorios que después efectivamente un tipo penal tiene que establecer que se pueden castigar. ¿Se puede castigar a alguien por actos preparatorios de estafa? No. ¿Se puede castigar a alguien por actos preparatorios de un homicidio? Sí. Porque expresamente existe un precepto del Código Penal que dice los actos preparatorios tal serán sancionados con la pena. ¿Vale? Es decir, es necesario que expresamente el Código Penal lo ponga. ¿Y cuáles son? Pues cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito, dos o más personas, cuando el que ha resuelto ya cometer un delito invita a otra u otras personas, o cuando directamente por medio, digamos, de radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante que facilite la publicidad y ante una concurrencia de personas incita o provoca a la realización de un delito. Estamos hablando, por tanto, ¿de qué? Estamos hablando de conductas en las que, digamos que en términos de riesgo ex ante, hemos superado ya claramente la fase interna, ya no hay meramente una ideación, estamos en fase externa y es una fase externa en la que hay algo que no siendo ya ejecución delictiva está cercano. ¿Qué es lo que la hace cercano aquí? Pues que dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Yo, en términos puristas, veo discutible que podamos hablar aquí de peligro ex ante, o mejor dicho, no hay peligro ex ante. La razón de criminalización es que se considera que precisamente porque es un grupo, precisamente porque hay varias personas, eso incrementa el riesgo de que efectivamente, finalmente, el delito se llegue a cometer y se lleve a cabo. Algo parecido pasa con esto, que es que alguien ya ha resuelto cometer un delito e invita a otra u otras personas a ejecutarlo. Aquí ya no es que alguien ha decidido cometer un delito, que estaríamos todavía en fase interna, en la fase de decisión, sino que además ya lo externaliza e invita a alguien. Se supone que ahí hay un mayor riesgo. Y finalmente, en este caso, la incitación, que es además la conducta, yo creo que de más interés, porque se supone que, y la hemos regulado toda la vida como algo más que la apología del delito, como es la provocación directa, la incitación directa a un grupo de personas a cometer actividades delictivas, y que, como digo, es de mucho interés debido a la regulación que se está haciendo de los delitos de odio, que empezaban siendo delitos de discriminación de odio racial, pero que en la actualidad se están extendiendo a muchas formas de odio y de comunicación violenta en Internet y en otros ámbitos, y en los que hay que distinguir muy bien lo que es la incitación directa a la violencia de la humillación, de la defensa, del enaltecimiento de la violencia, que sin embargo en algunos casos está expresamente tipificado como tal, de forma que no sé si estamos volviendo a una criminalización de la apología indirecta, como en el caso de las víctimas del terrorismo. Ya he dicho que, ojo, estas figuras solo se aplicarán respecto a aquellos preceptos en los que expresamente se incluya. Bien, si estos son los actos preparatorios, explicados en 5 minutitos, cuando ya se inicia la ejecución del delito, estamos hablando ya de tentativa. Pero el inicio de la ejecución del delito, conforme a nuestra fórmula, solo puede ser, por tanto, la realización del injusto, aunque sea parcial, y por tanto del injusto conforme a un peligro ex ante. Por tanto, ya respecto a la tentativa tenemos que exigir exactamente, digamos, lo mismo que tenemos que exigir respecto al consumado en exigencias mínimas. Es que el sujeto realice un hecho con conocimiento y control que supone la realización de un injusto jurídicamente desaprobado, aunque después no se materialice efectivamente. ¿Vale? Puede faltar la materialización del injusto ex post por una conducta de otro, porque no he terminado de hacer todo lo que yo creía que había que hacer, etcétera, etcétera. Tradicionalmente se distingue entre tentativa acabada, cuando el autor ha llevado a cabo todos los actos que objetivamente debieran producir el resultado, e inacabada, cuando únicamente ha llevado a cabo parte de los actos que objetivamente debieran producir el resultado.
por tanto, ¿cuáles son los elementos que tiene la tentativa? ¿Cuáles son los elementos de una conducta de ejecución que podemos llamar como tentativa? Bueno, hay un elemento negativo que no ponemos aquí, que es que la tentativa no puede ser que se haya consumado, que se haya, digamos, realizado por completo el injusto. Esto es bastante obvio, ¿vale? La tentativa no es consumación. Y en cuanto a elementos positivos, tenemos una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva, lo que requiere la tentativa es que pasemos de la mera, no ya fase interna, sino del inicio, digamos, de los actos externos y que entremos ya en los actos de ejecución. Es decir, que haya efectivamente ese peligro ex ante. ¿Vale? Y solo se realizan algunos elementos del tipo o no se realiza el tipo o el injusto por completo. Pero después, ¿cuál sería la parte subjetiva? A mí no sabéis que no me gusta hablar de parte objetiva y parte subjetiva porque es todo un completo, pero en todo caso, ¿cuál sería, digamos, el elemento subjetivo? Aquí dice, el querer debe abarcar los actos que se realizan más hallarse dirigido a la realización de la totalidad de los elementos del delito consumado. ¿Qué significa esto? Significa que en la tentativa tiene que haber conocimiento y control de lo que se hace y intención o intención de algo más, ¿sí o no? Dime, micrófono. Claro, sería, la tentativa, es para allá. La tentativa sería, en principio, sería conocimiento de lo que tú estás realizando más intención del resultado, ¿no? Sería eso. Más bien una representación de lo que tú tengas, ¿no? Del peligro que vas a crear. ¿Es eso? Sí, es eso, y lo otro no. Pero explícalo porque yo creo que no lo han entendido. A ver, el caso que tú has puesto antes, él pensaba que tenía balas. La representación que él tenía es que iba a matar. Aquí lo relevante es que él quiera matar o que él se represente que está haciendo aquello que supone matar. Eso. Pues eso. Eso Pero vuelve a traicionarnos el subconsciente con la palabrita intención. Y es fácil en la tentativa, porque si no, ¿cómo diferenciamos las lesiones de...? Pues precisamente en que las lesiones yo me estoy representando que estoy lesionando a alguien. Y en el homicidio intentado yo me estoy representando que estoy lesionando a alguien de forma que puede ser que muera. Cuando yo cojo un cuchillo en una pelea que están teniendo dos y hay uno que le está pegando a mi amigo y yo me acerco por detrás y cojo el cuchillo y hago aquí, así, por aquí concretamente, me acerco por detrás y en un cuchillo, pues no sé, de 10 centímetros, un cuchillo de dimensiones importantes o de 15 centímetros, yo cojo y hago así y lo clavo aquí y clavo aquí. Lo relevante es que yo quiera matar al tipo o lo relevante es si yo me represento que clavar un cuchillo en cualquier sitio de aquí conlleva directamente, si no la muerte, es que tenga que hacerse un milagro. Es decir, lo relevante es eso. Por tanto, cuidado con lo que pedimos. Porque si decimos que la tentativa es representación más intención de querer el resultado, este tipo lo que quería en realidad era acabar la pelea, irse a su casa a dormir la borrachera. Él no quiere matar. Pero mi hijo matar, no, mi hijo lo que pasa es que se le va la pinza. Ya, pues eso, de eso estamos hablando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por tanto, cuidado con eso, porque es eso. Es eso. Nayara. Nausica. ¿Qué? Claro. Entonces, ¿por qué está esto escrito aquí? Está mal escrito. ¿Por qué se ha puesto esto aquí? ¿Está esto mal? Nayara, ¿está esto mal escrito? Claro, no está mal, pero está confuso. Pero no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque en realidad el querer, que es el actuar con control, claro, lo que pasa es que al decir debe hallarse dirigido a la realización de la totalidad de los elementos del delito consumado. La cuestión es, yo actúo con tentativa
cuando creo que estoy realizando algo que es justo lo que estoy realizando? No. Yo actúo con tentativa cuando creo que estoy realizando algo que va más allá de lo que estoy realizando. Si, de nuevo, vuelvo a insistir, si pensáis la tentativa en términos de error inverso, es genial, porque entonces veréis que no es un problema de voluntad o no es un problema de intención. Es un problema de que yo me represento que estoy haciendo algo que es matar. Es decir, por completo, lo quiera o no lo quiera, yo me represento que esto tiene la probabilidad de producir este resultado, pero resulta que no. ¿Vale? Error inverso. ¿Vale? El tipo que viene aquí de un país árabe de estos que castigan la promiscuidad, o la mujer que viene aquí, que es delito mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y la mujer que mantiene relaciones sexuales fuera del matrimonio y cree que está realizando un delito. ¿Eso qué es? Un error inverso. Alguien que cree que está cometiendo un delito y en realidad no lo está cometiendo. Claro, lo que pasa es que esa es una tentativa imposible. Esta es una tentativa más posible, pero en todo caso es lo mismo. Es decir, yo creo que estoy realizando un delito completo y en realidad no estoy realizando aquello que... Pero no es que la clave sea peligro más intención, que es como toda la vida se ha explicado la tentativa. No es peligro más intención, es un error inverso. Es, yo creo que estoy realizando todo aquello que me llevará a la ejecución del delito y sin embargo no lo estoy consiguiendo. Sí. La segunda vez que dispara, después de haber visto que la primera vez no había disparado, ¿se podía haber representado que realmente no había munición? ¿O... ¿Tú qué crees? Porque no sé si eso es relevante, pero ¿por qué crees que se dispara la segunda vez? ¿Es tonto? No, imagino que no. Imagino que No tiene por qué serlo. ¿Por qué entonces? ¿Para asustar? ¿Para intimidar? ¿O? Yo creo que no. Yo creo que es que cree que se ha encasquillado. Es decir, yo creo que él no... Es decir, yo creo que él no sabe cómo funciona, pero yo creo que él todo el tiempo, y si no, no sigue disparando. Es decir, si no la primera hace así, dice, pues la tira. Pero es que la primera puede ser que no haya funcionado. Es decir, entonces él aprieta y sigue apretando. Yo creo que él se sigue representando. Por eso creo que no hay diferencia entre la primera y la segunda vez. Pero vamos, ¿se entiende esto? Es decir, se entiende sobre todo lo de la parte subjetiva que me interesa mucho. Y es que aquí lo relevante en la tentativa no es de nuevo la intención, sino la representación del injusto total sobre el cual yo tengo un error. Dime, Fátima. Que yo creo que esa representación ya lleva implícita la voluntad y el conocimiento hacia el resultado ex post que tú quieres consumar o no consumar. Que ex post se vaya a consumar o no, eso es otra cosa aparte. Pero esa representación que tú te estás haciendo en base al resultado que tú quieres obtener, eso ya lleva implícito. Pero es que ese es tu error. Tu error es que tú le das importancia al resultado que tú quieres obtener. ¿Qué más da que tú quieras obtener? Porque esa es la representación que tú te estás haciendo. Fátima, no, es al revés. La representación que tú estás haciendo es lo relevante. Lo relevante es lo que tú te representas y actúas. Lo importante es lo que tú haces. Lo importante es lo que tú haces. ¿Y qué representación tienes? Eso es lo que supone si tú te has confrontado con la norma o no. Es decir, tú te has confrontado con la norma no mates cuando tú haces algo que sabes que puede matar. El que mata, el que hace lo que mata, ¿quiere matar o no quiere matar? Me da igual. El que hace lo que mata, claro que quiere matar. Pues entonces, pero lo importante no es que desee matar, porque el problema es que si tú dices, conforme su objetivo, que es que has dicho estas palabras, lo que estás queriendo decir es que si no tiene ese objetivo no va a haber tentativa. Y es que yo creo que este chico no tiene ese objetivo, él no quiere matar, él quiere acabar la pelea. Pero la mejor forma de acabar la pelea es meterle el cuchillo ahí abajo. También puede acabar la pelea diciendo, venga chicos, venga, relajaos. Él lo que quiere es acabar la pelea, él lo que quiere es ganar. Él lo que quiere es tal. Pero si tú le preguntas y le haces un test y le dices, quiero que muera, quiero que tal, el tío te pondría, quiero que le den por tal, de tal forma. No quiere matar. No sé si quiere matar o no quiere matar. Mi pregunta es, ¿realiza una conducta potencialmente apta para producir la muerte de otro, sabiendo que realiza esa conducta potencialmente apta para producir la muerte de otro? Sí, consumado. Él cree que sí, pero resulta que no la realiza. Tentativa. ¿Se entiende? Por supuesto que en los casos en los que hay intención, eso se cumple.
Yo lo que te digo es que eso te va a desviar, porque yo te voy a poner un caso en el que tú no ves, porque no la va a haber una intención directa, y donde, sin embargo, lo que hay que argumentar es si el sujeto se representa. Si tú, en un caso en el que el sujeto no tiene intención, me demuestras que, por tanto, no es posible que se haya representado el resultado, es imprudente. Pero si me demuestras lo contrario, que también es posible, y es que, hombre, él no desea la muerte, el tipo que coge y estira de la bolsa de la compra y tira a la mujer por la escalera, yo no creo que él quiera matar, ya, pero, es decir, 55, 60 años, esa escalera, estirar y que la mujer caiga con todo su cuerpo con tal sobre la escalera y que puede morir, sí, se representa. Eso yo no digo ni siquiera que la resolución se tenga que hacer 100% ahí, pero sí que ahí está el peso argumentativo, en mi opinión. ¿Vale? Bien. Después tenemos lo que es la figura del desistimiento y del arrepentimiento espontáneo, que sin embargo, no sé si explicar... Bueno, sí voy a explicar un poco porque el caso este año... y esto para casos además es genial, porque, es decir, sobre todo para intervención delictiva. ¿Qué pasa con la intervención delictiva de quien después no desiste? Esto es un tema que, insisto, puede ser que resulte muy relevante para el examen concreto que voy a poner. Y os lo tenéis que leer. Simplemente es decir, ¿qué es el desistimiento y qué es el arrepentimiento espontáneo? El desistimiento y el arrepentimiento espontáneo son figuras muy interesantes en las que se premia desde una perspectiva además político-criminal, de prevención general, pero también en cierta medida, con cierta base retributiva, se premia el hacer aquello que puede servir para evitar que se realice de forma, digamos, completa el injusto. Si yo, que tengo totalmente el dominio del hecho, tengo la posibilidad de desistir o de hacer aquello que intente evitar no ya el injusto, sino los resultados del mismo, ¿vale? Pues, bueno, el Código Penal me va a primar, ¿vale? Por ejemplo, una tentativa de homicidio que produce lesiones. Si yo hago eso y clavo el cuchillo en esa zona, y en el mismo momento en que yo clavo el cuchillo en esa zona y cae el chico a plomo, intervengo y digo, que alguien venga, pero ¿qué pasa? Y digo, tiene una puñalada en el tal. Lo que hago es que realizar la acción salvadora más potente que puede realizar cualquiera, porque si alguien ve sangre tampoco sabe, pero yo sí sé cuántos centímetros tiene la puñalada y por tanto, es decir, si yo intervengo, ¿qué estoy haciendo? Pues evidentemente no dejo de haber realizado una conducta que pone en peligro la vida, pero digamos, contrarresto la representación de muerte con el hacer todo aquello que yo soy el que puede hacer para evitar la muerte de la persona. Y por tanto, se me puede castigar como autor de un delito de lesiones, pero me perdonarían, entre comillas, la pena por el delito de homicidio. ¿Vale? Eso es el arrepentimiento espontáneo. Y desde luego el desistimiento es un poco mejor, que es cuando yo estoy haciendo todo aquello que debo de llevar y que por tanto ya podría ser tentativa, pero de repente desisto y dejo de hacer todo aquello que llevaría Digamos que independientemente de que en un primer momento podría haber sido tentativa inacabada, pues a mí se me va a sancionar no ya por el homicidio, en el que yo efectivamente si sigo pegando los puñetazos contra el suelo puedo incurrir, pero en el momento en que desisto no se me atribuye la tentativa de homicidio, pero sí los resultados que yo he producido. ¿Vale? Como digo, lo interesante en este caso es cómo se aplica eso a los partícipes y cómo se aplica eso a los autores mediatos. Si yo, o por ejemplo al inductor, el inductor de un homicidio que induce a otro a matar, cuando el autor desiste, el inductor responde por la pena
del autor o responde por inducir a matar de forma completa? Mola penal, ¿eh? Sobre todo a probarlo. Dime. Dijiste que no había partícipes sin autor. Contestadle. Bueno, sigue habiendo autor, pero ha desistido. ¿Por qué sigue habiendo autor? Porque el desistimiento, ¿qué es lo que no elimina? El injusto, habrá injusto previo. La cuestión es si desiste y en efecto se elimina la tentativa, y por eso la pregunta es tan buena, si desiste y se elimina la tentativa, ya no hay autor del delito de tentativa, y por tanto das en la clave. No habría partícipe tampoco. Claro, no lo habría. Por eso, es decir, te estás adelantando, pero es muy importante. Es decir, porque yo soy, y lo vais a poner en el examen, es inductor, y resulta que no hay tentativa. ¿Vale? Ya no puedo poner ese caso. Sí puedo. No puedo complicar más. ¿Vale? Lo cual, es decir, os puede llevar a construir que es un autor mediato. Pero entonces a lo mejor estáis haciendo trampa. Bien, pero ¿se entiende por lo menos qué es el desistimiento, qué es el arrepentimiento espontáneo y cuál es el sentido que tienen? Bien, vamos a continuar y terminar. Cuando se realiza la totalidad de los elementos del injusto, cuando se realiza el injusto, ¿vale? Se ha consumado. Que no es, Fátima, cuando se consigue lo que yo quería, sino cuando se realiza el injusto. ¿Vale? Bien, ¿qué es entonces la tentativa inidónea? Se suele hablar de tentativa inidónea o tentativa imposible cuando por inidoneidad del objeto, de los medios, del sujeto, etcétera, etcétera, no puede llegarse a la consumación del delito efectivamente intentado. Vamos a ver, la tentativa inidónea es una categoría que no existe, lo primero que quiero decir como tal, es decir, y además engloba cosas y ha englobado en la historia cosas y supuestos muy distintos entre sí. Lo importante no es la tentativa inidónea, lo importante es si la tentativa es punible o no es punible. Lo importante es si es tentativa o no es tentativa, el hecho, ¿vale? No quiero que me digáis, me lo podéis decir, estamos ante una tentativa inidónea. Me podéis decir, estamos ante una problemática de tentativa inidónea, pero no estamos ante una tentativa inidónea. Lo relevante es si es tentativa o no lo es, ¿vale? Pero la tentativa inidónea son una serie de supuestos que, como digo, son muy diferentes entre sí, desde el tipo que dispara con una pistola que cree que tiene balas y que no tiene balas, y que por tanto es inidónea por el medio que utiliza en el momento concreto, pasando por el tipo que va a matar a su mujer y que clava el cuchillo en los almohadones porque la mujer no está allí pero está en el baño, pasando por el tipo que va a la casa de su exmujer y clava el cuchillo en los almohadones y la mujer está de viaje, que no es exactamente igual pero es parecido, y que también es parecido al tipo que va a matar a su mujer y que su mujer ha muerto 2 días antes y él no lo sabe, pero clava el cuchillo en los almohadones. Y que me tendréis que explicar por qué es distinto del caso que la mujer es de viaje, porque sigue existiendo la mujer. Entonces estamos castigando por el peligro de que la mujer algún día vuelva de viaje. Es decir, la cuestión es, son todos aquellos supuestos en los que la tentativa vista ex post, porque claro, el problema que tiene esto es que toda tentativa ex post es inidónea. Es decir, toda tentativa ex post es inidónea. Hombre, que pues, no es tentativa inidónea el que pase una paloma y le pegues a la paloma en la cabeza y por tanto no matas al tío, el francotirador que dispara. Sí. Ex post, sí. Haber disparado mejor. Pero no nos estamos refiriendo a este tipo de casos. Nos estamos refiriendo a casos en los que en principio nos parece muy claro que efectivamente de esa forma no se podía, o con esa persona o con ese sujeto, se mezclan casos de tentativa inidónea, como el sobrino. Sería tentativa inidónea el sobrino que regalando un billete, no ya el que el tío muere, sino el que no muere, regalando un billete. Sería tentativa inidónea quien intenta envenenar a su marido con un vaso de agua un jueves santo, porque los jueves santo, si se bebe un vaso de agua de un trago, puedes morir. Entonces un jueves santo le dice, toma, y la mujer se toma el vaso de agua y el marido está ahí diciendo,
Coño, ¿qué pasa? No muere. Sería tentativa inidónea. Eso más bien no es ni siquiera tentativa inidónea, porque ahí... Pero, ¿qué se diferencia esa tentativa inidónea del caso que hemos puesto? Pues esa es la clave. Porque, insisto, la clave no es qué es tentativa inidónea y qué no es, sino qué es tentativa punible y qué no lo es. Qué es tentativa y qué no lo es. Por tanto, esto no sirve para mucho, aunque es lo que se utiliza y lo que se utiliza mucho por la jurisprudencia y también por la doctrina, que es la tentativa absolutamente inidónea y la tentativa relativamente inidónea. La tentativa absolutamente inidónea es aquella en la que no es posible de ninguna forma intentar matar un cadáver. Y la tentativa relativamente inidónea o abstractamente inidónea sería aquella en la que la conducta es peligrosa ex ante en la medida en que para el espectador objetivo situado en el lugar del autor hubiera podido no concurrir en ella, bla, 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 bla. Bien, decidme un caso de intentar matar un cadáver que se corresponda perfectamente con lo que se ha puesto aquí. Eva. Sería el caso del hombre del despacho que va el cliente a... ¿Os acordáis? ¿Vale? Cliente no, bueno, pues puede ser cliente, oye, también puede ser cliente. El caso del tipo que cree que su jefe está dormido, ¿vale? Y entra en el despacho y le pega un disparo en la nuca y lo mata. No, en realidad no lo mata porque estaba dormido, no está dormido, ha tenido un infarto cerebral 6 segundos antes de que él entre. La pregunta es, ¿la actitud del sujeto es peligrosa ex ante en la medida en que para el espectador objetivo situado en el lugar del autor hubiera podido no concurrir en ella la inidoneidad y producirse el delito? Sí. Por tanto, como digo, el problema es qué es lo relevante y no tanto si estamos ante esta categoría o no estamos ante esta categoría de tentativa inidónea, independientemente de lo que tal. En principio, claro, la tentativa absolutamente inidónea, intentar matar un cadáver, es impune. No, intentar matar ¿a qué cadáver es impune? Uno que esté muerto desde hace varios días. Es decir, si está muerto, si lleva 6 horas muerto, y pongo de nuevo el ejemplo, pero ahora al revés. Vamos a ver. El tipo que va a una casa e intenta matar a su mujer y dispara sobre la cama donde cree que está la mujer y donde todos los días a esa hora está su mujer, ese tipo realiza una tentativa sí o sí. Sí. Punible. Bien. Decidme un caso en el que no. ¿Caso que se sepa que es cadáver ya? No, que se sepa, no. Porque entonces cambias el caso. Él no lo sabe. En el caso de que ella haya muerto hace un mes, por ejemplo, decidme, ella murió hace un mes. El tipo entra y dispara violentamente, ya no aguanto más, no me llamas. Y pam, 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 dispara. ¿Qué? Vamos a ver, no digo que esté clarísimo, todo se puede discutir, pero ¿podemos decir en serio que la actitud, es decir, que esto es punible por tentativa? Es decir, bueno, claro, es que ese hombre puede... ¿Sí? ¿Tú qué opinas? Esther, me interesa tu opinión, porque sé cuál es tu opinión o sé cuál es tu deseo. Yo creo, en este mismo caso, aunque lleve un mes, es también punible, porque ¿Por qué? el conocimiento y el control que tiene el autor del disparo aunque sea una tentativa inidónea, porque no es el resultado el que él quería producirse. O sea, ya está hecho, el resultado es diferente al que él quiere. Es que no hay bien jurídico, es que no hay posibilidad de lesionarlo de ninguna forma. Pero cuidado con lo que sostienes, Nayara, porque si sostienes eso, tampoco hay peligro en el caso de las balas. Es que no hay peligro. Si está en estado de putrefacción... No hay peligro. También. Complicado, ¿verdad? Es decir, estamos ante las dos formas de pensar, que no digo que sean las vuestras pero ante las dos formas, que es decir, vamos a ver, es decir, la conducta en sí
no es peligrosa. Y hay casos en los que vemos más claro que la conducta no es peligrosa, como el que yo he puesto de un mes. Es muy claro que la conducta no es peligrosa. Estoy matando a alguien que no puedo matar, no es peligrosa. Pero si decimos eso, vayámonos al caso de las balas y diremos, es que la conducta es tan peligrosa como la de intentar matar a tu mujer, porque es que no tiene balas la pistola, entonces la conducta no es peligrosa. Por tanto, eso es un problema. Y por otra parte, tenemos la visión de ella de decir, bueno, es decir, claro que es peligrosa, porque él piensa que... Pero claro, ¿en serio podemos la representación que el sujeto tiene de un peligro que sea absolutamente inexistente, aunque es verdad que objetivamente en el momento alguien creyera que... Es decir, eso, aunque no haya bien jurídico, ponerlo ahí como tentativa? Di, Gloria. Si una persona lleva en coma unos años, ¿eso contaría como lesionar un bien jurídico o no? O sea, Es otra pregunta esa. Muy interesante, pero es otra pregunta. Sería para si hay homicidio o no, o si hay tal, ¿no? Si alguien mata, por ejemplo, a una persona que está en coma. si por ejemplo, si mata el hombre a la mujer que está muerta hacía ya un mes, no pasa nada porque ya estaba muerta y no lesiona ningún Pero esa es otra bien pregunta. jurídico ahí. Esa es otra pregunta. Esa sería cuál es el límite mínimo y el límite máximo de la vida, si realmente se puede hablar de vida en el caso de la persona en coma, si habría homicidio tal, que te digo que sí, pero vamos, en todo caso es otra pregunta, no es la que nos interesa ahora. Yo la que nos interesa ahora, ya no me acuerdo de cuál era. ¿Qué era cuál? ¿Cuál era? Claro, no, pero la pregunta en realidad es ¿qué significa que hay tentativa? ¿Qué es lo que hace que haya el elemento de riesgo? La conducta del autor es un elemento ya, su conducta ya es un riesgo que no pone en peligro el bien jurídico, pero sí pone de manifiesto que su conducta es antijurídica. Desde una perspectiva pura de confrontación con la norma, ¿qué diferencia hay entre disparar contra un almohadón cuando cualquiera que estuviese allí delante cree que es una persona y disparar contra una persona? Insisto, desde un punto de vista único y exclusivo de que lo relevante es la confrontación con la norma. Contra la almohada no sería punible. Al revés, te estoy dando la razón. Al revés, desde un punto de vista de confrontación con la norma, es exactamente igual. Es exactamente igual. Desde un punto de vista de confrontación con la norma. La confrontación normativa, la violación de no hagas esto, es igual si dispara una almohada, si yo creo que no lo es. Pero el derecho penal es solo y exclusivamente confrontación con la norma. Si fuera así, ¿por qué? Y explicadme por qué. Se castiga con 5 años menos al que hace todo lo que debería haber hecho para matar, pero pasa una paloma. Hemos decidido que no. La tentativa de delito se castiga con 1 grado menos de pena o 2 que el delito consumado. Entonces, ¿solo podemos tener en cuenta la confrontación de la norma? No, parece que no. A ver. Pensemos, además, de otra forma. ¿Qué es lo peligroso? Porque el problema es que nosotros estamos en el lenguaje todo el tiempo haciendo trampas. Entonces, ¿cuál es la conducta peligrosa? ¿La conducta peligrosa cuál es? ¿Es disparar a un almohadón? Evidentemente no. ¿La conducta peligrosa es disparar a alguien que yo sé que es, o que yo creo y estoy convencido absolutamente de que es una persona? Evidentemente en ese caso podemos decir sí. Pero, ¿es ese realmente el peligro? Yo creo que el real peligro ya no es el hecho de que yo crea que es una persona
y le estoy disparando y al final no lo es, sino que el derecho quiere evitar que tú te representes esa idea y sigas con la No, no es que realización. el derecho lo quiera evitar, es que el derecho responde efectivamente a eso, y eso es la parte de confrontación. Es que si tú te representas eso y tú tal, pero sí, es eso. Pero quiero decir que no es que lo quiera evitar, es que lo que quiere evitar es que tú mates, y me da igual si estés matando o no, si tú te lo representas. ¿Vale? Y eso es verdad. Sí, Dina, Yara. Que yo creo que es querer respecto a lo que le importa son los hechos, el hecho de que tú cojas y dispares. Bien. Da igual el resultado. Pero ¿tú crees que lo relevante es cuando dispara? Porque yo creo que si volvemos a la doctrina de la imputación, a lo mejor lo veis. Es decir, realmente el peligro es cuando dispara. Desde una perspectiva de confrontación, sí. Pascual. El peligro no sería más bien cuando entra en casa de la mujer con la pistola para intentar, aunque sea imposible matarla. Claro, es decir, ¿y si volvemos a hacer las cosas bien e imputamos el hecho? ¿Y si nos vamos al hecho y decimos, el hecho de disparar un almohadón es peligroso? Claro, podemos coger totalmente la perspectiva, es decir, subjetiva y únicamente el conocimiento del sujeto del hecho está disparando a una persona, ¿vale? Pero después, en términos de valoración de injusto, al final, ese hecho de disparar a una persona es exactamente en qué se diferencia de la mujer que cuando mantiene relaciones sexuales piensa que está haciendo algo ilegal porque está siendo fuera del matrimonio. No está tan lejos. Pero ¿y si lo que decimos es una conducta peligrosa entrar en la casa de tu exmujer con una pistola, con la representación de que si la ves la vas a matar? Pero ahí la cuestión es, ¿el peligro está lejos? ¿Sí o no? Pero eso es una conducta peligrosa, efectivamente. Es decir, si lo que nos planteamos no es si dispara a una almohada o dispara a una mujer desde sus ojos, sino si era posible que estuviera la mujer ahí o ha salido a por el pan, o si no se hubiera ido de viaje, ¿qué hubiera pasado? Entonces, ¿no estamos planteando en términos de riesgo mucho más reales? ¿Entendéis lo que quiero decir? Y entonces, cuando nos preguntamos cómo resolver el caso, ¿la respuesta cuál es? Así. Y ahora sí lo vais a hacer vosotros. Sí quiero que resolváis vosotros el caso. Y os he dado la pista. La forma de argumentar es por ahí. ¿Se entiende? A ver. Pam, 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 todo esto no me interesa. Bien. A ver, ¿quién quiere resolver? Eva mira a Gloria. Nayara ha dejado de mirar desde hace 1 minuto y medio. Diana se pone a hablar, por fin, con Fátima, con la que no se habla desde hace tiempo. Pero nadie quiere responder. ¿Alguien quiere responder? ¿Quiere resolver? Venga, Victoria, sí señor. Esa es mi chica. Vamos. ¿Lo hago según el esquema? Hazlo como quieras. Hazlo como quieras. Argumenta. Sobre todo, yo lo que quiero es que me argumentes en términos de... ¿Sabes? No me hace falta que me hagas el resumen, la explicación de la teoría del delito, etcétera, etcétera, pero sí que argumentes, ¿vale? Que argumentes tú en términos, pues eso, que expliques lo que piensas del caso y cómo lo resolverías. Vale. A ver, Victoria. Directamente vamos a pasar a que está realizando una acción, una conducta humana con conocimiento y control. Bien. Una conducta humana además es importante, ¿eh? Sí. Porque si es una conducta animal no entraría. No. En términos de si es típico, encontramos que sin esa conducta el resultado... no, perdón. A ver. Que el riesgo ex ante que encontramos en la conducta de coger la pistola con una representación
en su cabeza de que puede matar prácticamente seguro a la persona a la que le señala o le apunta, encontramos que aunque el resultado ex post no se realice, en su representación sí que ha pasado. Es decir, aunque en realidad no haya balas, el límite que hay entre que la posibilidad de que haya y no haya es mínimo. O sea, podríamos estar entre si es tentativa inidónea o no, pero en realidad, en mi opinión, no es inidónea porque ese mínimo cambio, es decir, objetivamente, si esa disposición o ese reglamento de no llevar esas balas no hubiese estado ahí, el resultado después se hubiese cometido. Es decir, yo pienso que es una tentativa de homicidio, puesto que sí que hay riesgo, dado ese límite tan mínimo que encontramos entre que hubiese habido balas o no. ¿Y cuál es la conducta de riesgo? Apuntar, o sea, representarse en su cabeza y apuntar con esa creencia y ese conocimiento a el guardia. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Eva, ¿te parece bien? Más o menos. Nayara. Esther. ¿Qué os parece? ¿Alguien quiere opinar qué le parece el caso? Eva Semi. Nayara parece que de momento se anima. Después volvemos a Eva Semi. A ver, que yo más que por el tema de la representación iría por lo que tú has dicho, o sea, la conducta peligrosa. Bien, eso perfecto. Si vas por donde yo he dicho, eso es perfecto. Claro, por la conducta peligrosa de coger un arma y apuntar a alguien, independientemente del conocimiento, las balas que tenga, ¿no? Más o menos. Es muy parecido a lo que dice ella y al conocimiento sí tienes que tenerlo en cuenta. Sí, el problema es que es verdad que argumentativamente el peso, es decir, no es tanto su representación de que la pistola es tal como la probabilidad que habría de que hubiera balas en esa arma. Es decir, claro, resulta que hay una norma que impide a ellos llevar la pistola cargada. ¿Puede ser que la lleven cargada? Pues puede ser. De hecho, ellos la tienen que llevar cargada, aunque no, es decir, amartillada, prácticamente siempre, excepto en esas situaciones, en esos protocolos. Pero existe la posibilidad, ya no la probabilidad, pero sí la posibilidad de que éste no haya hecho el cambio y no haya quitado el cargador. Existe la posibilidad de que alguien le haya dicho a última hora, oye, ve tú a hacer esto que yo estoy de baja. ¿Existe esa posibilidad? Independientemente de que lo sepa o no. La pregunta es, ¿cogerle a un policía una pistola es un comportamiento que es peligroso para la vida de alguien? Pues yo diría que sí. Es verdad que es un comportamiento peligroso no muy cercano, pero desde luego yo creo que sí conlleva un peligro. Y ese es el hilo argumental. Por tanto, yo creo que lo que ha hecho Victoria está bastante bien. Es por ahí por donde tenéis que argumentar. Y por ahí vas bien, Nayara. Es por si efectivamente es peligroso eso y por qué es peligroso. Una pregunta. Dime. A mi argumentación podría haber añadido que si en vez de al policía al que se lo ha quitado, se lo quita a la otra, que no suele ir, que no suele estar acostumbrada a esos protocolos y llevase, porque claro, ella no suele ir. ¿Podría yo además añadir que si se lo hubiese quitado a la otra compañera, es muy, muy probable que estuviese cargada porque ella no suele hacer ese tipo de procedimientos? Puede ser, pero a la vez tendrías que reconocer en ese caso que habría un error con respecto a eso por parte de él, porque difícilmente él sabe si es su primera vez o no es su primera vez, a menos que tú, es decir, cambies el caso tanto que digas que él efectivamente oye que es su primera vez haciendo eso, entonces él se abalanza sobre ella y le coge esa pistola. En ese caso yo creo que es una tentativa clarísima, es decir, porque efectivamente él está jugando con esa posibilidad tal, pero en última instancia el riesgo es el mismo. Vale. Es decir, lo relevante aquí es si, es decir, él se abalanza sobre un lápiz, es decir, él tiene ni más ni menos que tiene una
cuchilla de afeitar que con eso puede tal. Es decir, él se abalanza sobre un lápiz para escribir una poesía preciosa de repente, no, es decir, pero yo no ya porque muestre la intención, sino porque con un lápiz la probabilidad de matar es muy inferior. Vale, entonces la cuestión no es que sea inferior en un lápiz, la cuestión es si coger una pistola tiene probabilidad de que haya balas dentro. Y la verdad es que donde más probabilidad que haya balas dentro de todas las cosas del mundo es en una pistola. No sé si me explico. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero es en términos de riesgo. ¿Cuán peligroso es hacer lo que tú haces? ¿Vale? Bueno, pues con esto yo creo que prácticamente... La pregunta entonces, por cierto, es, ¿lo castigaríais como tentativa? Sí. Sí. ¿Como tentativa de homicidio? ¿Una o dos? El cuello... El cuello sería lesiones. Pues unas lesiones probablemente leves, que probablemente quedarán subsumidas, pero vamos, en todo caso un concurso con unas leves, pero sí, desde luego habría 2 tentativas de homicidio. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos terminado el caso de hoy. Muchas gracias.